Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de Latinoamérica, porque sabemos que son muchísimas las personas que se enlazan también a través de nuestro espacio de podcast en Spotify y que sin duda alguna se mantienen todos aquellos temas que traemos a colación a través de nuestra plataforma de difusión y análisis cultural. Hoy estaremos hablando sobre una de esas oportunidades que llegan para aquellos cineastas, para aquellos jóvenes de trayectoria que quieran formar parte de esta plataforma y que además quieren difundir su trabajo fuera del territorio donde viven, donde trabajan, donde producen, y que sin lugar a duda también puede posibilitar en un espacio de encuentro, de diálogo y de revisar qué está pasando con otras propuestas que llegan hasta este lugar de encuentro. Tengo el gustazo y agradezco de antemano toda la gestión realizada y la aceptación para ser parte de esta entrevista, de poder conversar con el secretario de Cultura. Quiero darle las gracias a Jaime Nualar. Hablamos del trabajo que realiza la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, que busca, en el caso del premio, pues lograr pues que cada uno de los cineastas de estos países a los cuales va dirigido pues puedan formar parte del mismo. La primera versión se realizó el pasado año con la presencia de 22 cineastas de todos los países que mandaron sus propuestas. Fueron galardonados desde México, Cuba, Brasil, Argentina y bueno, finalmente se reunieron en el mes de octubre para acceder al espacio de la premiación, pero además partir las obras dentro de este festival que finalmente se realiza. Vamos a conversar sobre los detalles de esta versión que cierra el próximo 27 de mayo y que está relacionada y dirigida a los temas que se propone con las ODS que fueron establecidas en el año 2015, son 17, y que evidentemente los trabajos tendrán que estar pues, relacionados o dialogando sobre estas 17 ODS. Vamos a darle la bienvenida a Jaime. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Saray. Es un placer estar contigo y con tu auditorio, que veo que es muy vasto, y no solamente en Bolivia, sino en muchos otros países. Y después de escuchar la presentación que has hecho, no solo del premio, de la organización en la cual me desempeño y también de mí mismo, siento que ahora el que te tiene que entrevistar soy yo, a ti. No se preocupe, es que de alguna manera nos interesa investigar sobre ciertos temas antes de acceder a las entrevistas para pues estar un poco informados y poder apoyar en el ámbito de la difusión de la información. Le agradezco muchísimo el gesto. Querido Jaime, lo primero que quiero preguntarle es cómo llega a la Secretaría de Cultura de esta organización, que sin duda alguna me parece fundamental el hecho de que se puedan establecer puentes entre culturas, entre continentes, y hablando fundamentalmente de gestar, digamos, oportunidades para América Latina y el Caribe desde el ámbito cultural. Bueno, mira, esta organización internacional que se llama ILA, Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, como tú muy bien apuntaste, se creó, se fundó, se constituyó hace 50 años en Italia como una iniciativa de un canciller en su momento, un ministro de Exteriores, que fue Amintore Fanfani. La exposición tiene 50 años, la organización tiene 50 años y la organización tiene su sede en Roma. Y en Roma tenemos además nuestras oficinas y tenemos diferentes actividades. Fundamentalmente estamos divididos en 3 sectores: el sector de la cooperación económica social, el sector de la cooperación técnico-científica y el sector de la cooperación cultural. Todas estas acciones de cooperación se llevan a cabo de manera armónica y de manera de diálogo con los respectivos países latinoamericanos. Son 20 los países latinoamericanos que forman parte de nuestro organismo internacional y nosotros a través de consultas es que llegamos a plantear proyectos y actividades. Concretamente en el ámbito de la Secretaría Cultural, que es la que yo llevo, tenemos 3 o 4 programas insignia. Uno es al cual tú te has referido, que es el premio ILA Cinema o premio de cine ILA, que se creó el año pasado. El año pasado, como bien apuntaste, fue la primera edición y ganaron un uruguayo, una argentina y un cubano. Después hubo 2 menciones de honor para una realizadora brasileña y para un joven realizador mexicano. El premio
se constituyó como un reconocimiento a la formación académica en el ámbito del cine. Es decir, que todos aquellos jóvenes no mayores de 40 años que han estudiado la carrera del cine en alguna institución reconocida en los 20 países o en alguno de los 20 países que forman parte de nuestra organización, y Bolivia es ciertamente uno de estas naciones, pueden participar. Tienen que tener menos de 40 años, tienen que haber terminado su carrera universitaria y la película con la cual participan tiene que haber sido realizada después de enero de 2020. Ya. Estamos abiertos en 3 categorías. La primera es el cine de ficción, después el cine documental y por último los nuevos lenguajes o la innovación cinematográfica. Sí quisiera puntualizar que en tanto que la cultura es considerada por nosotros como un motor del desarrollo, a través de este incentivo estamos premiando no solamente el talento de los jóvenes latinoamericanos, sino también el trabajo de las instituciones académicas en América Latina y, en consecuencia, la industria creativa que es el cine. Tú bien apuntabas que las inscripciones terminan el 27 de mayo. Nosotros tenemos, y en esto invitaría a quienes nos están escuchando estén interesados en participar, a inscribirse a través de una plataforma que se llama filmfreeway.com. Ahí, en el momento en que ellos digiten ILA, I-I-L-A, podrán tener acceso, ver las condiciones, los requisitos y poder presentar sus candidaturas. El premio de este año se entregará en octubre, el día 7 de octubre, en Roma. Los 3 ganadores serán invitados a venir a recibir el premio, a estar presentes durante las proyecciones de sus respectivas películas, y les organizaremos además una agenda con el Centro Sperimentali del Cinema, que es la más prestigiosa escuela de cine italiana, con los estudios de Cinecittà, en donde se han hecho pues joyas de la cinematografía italiana y mundial, y muchas otras actividades. Esto es concretamente el tema del cine, y yo hablaría de los otros 3 programas insignia una vez que te dé la palabra, porque si no estoy monopolizando demasiado el micrófono. Muchísimas gracias, Jaime. Sí, vamos a hablar de los demás proyectos porque sin duda alguna nos interesa. Vamos a acentuar algunos detalles en relación con la presentación general que nos ha dado en base a esta segunda versión. Me interesa consultarle sobre el tema de la formación académica. Sabemos que en Latinoamérica y en el Caribe fundamentalmente son, digamos, distintas las formaciones académicas que se proponen en el ámbito del cine. En algún caso ya tienen años de experiencia, digamos, México, Chile, Argentina, Cuba. En otros casos tienes muy poca experiencia en el ámbito de la formación académica para cine, como es el caso de Bolivia, donde existe una escuela de cine que ya lleva muchísimo tiempo trabajando, pero más se encarga del ámbito audiovisual y quizás no trabaja directamente, bueno, sí lo hace, pero quizás no con un foco acentuado. Después tienes una carrera de cine en la Universidad Mayor de San Andrés, y luego tienes otra escuela que fue fundada por el profesor Sanginés, que bueno, tuvo que ser detenido su proceso por temas de sostenibilidad económica. Es decir, no encuentras como muchos espacios para hablar de una formación académica en el ámbito del cine de manera pues general, o que pueda equipararse, digamos, a la calidad o a la experiencia que ya cuentan otros países de América Latina. ¿Por qué es necesario y es fundamental para ILA el hecho de que el objetivo sea premiar ese proceso de formación académica? ¿Lo académico es hoy tan importante en el ámbito cinematográfico? Mira, es una pregunta muy oportuna. Primero, sí existen las instituciones que tú mencionaste en Bolivia, y evidentemente la convocatoria está abierta a los egresados o maestros de estas escuelas. Yo te mencionaba que los criterios que nosotros seguimos, todos sabemos que hay muchos premios, muchos reconocimientos en el ámbito del cine en el mundo. Pocas oportunidades se ofrecen a los jóvenes, y muy pocas oportunidades premian la formación académica. El que un joven cineasta
estudie, realice su carrera de cine en una institución con maestros que son cineastas o que han sido profesores de cineastas, es un valor agregado que hay que reconocer. Hay muchos otros concursos abiertos a la gente que tiene una formación empírica, que yo no quiero de ninguna manera decir que sea menos importante, pero el nuestro tiene esta característica que yo llamaría un valor agregado, un valor que reconoce la formación académica formal, que reconoce el valor de las universidades y de que la gente siga estudiando en universidades, independientemente de que otros optarán por hacer estudios de otra naturaleza. Ya. Y en relación con el producto final, sabemos que hoy, bien explica el premio en su página oficial, el objetivo también es reconocer las nuevas formas o nuevos formatos de hacer audiovisual o cine en América Latina y el Caribe. Y en esa medida me llama muchísimo la atención el trabajo que imagino que realizó y realizará este año el jurado elegido para finalmente decidir quiénes serán los ganadores en relación con estos nuevos formatos. ¿Existe una visión específica de qué tipo de formatos privilegia o no tanto el premio? Digo yo porque te puedes encontrar con formatos muy tradicionales que evidentemente pueden responder a ciertas líneas académicas y por otro lado encontrarte con formatos que tienen más relación con esta parte más experimental del cine, que sin duda alguna también tiene pues mucha importancia como la académica, es decir, ves que una es mejor o peor que la otra, pero evidentemente propone otras miradas, otras formas de hacer cine que no siempre son las que uno espera de manera tradicional, digamos. Yo te diría que si bien la categoría de ficción es muy clara, se refiere a una película de ficción, la categoría de documental está abierta a cualquier tema, el caso de la experimentación, de la innovación, de los nuevos lenguajes, está abierto precisamente a eso, a los nuevos lenguajes, las nuevas técnicas, los nuevos contenidos, las nuevas propuestas. Hay un jurado integrado por 7 expertos que calificará estos productos, pero sí estamos haciendo una invitación a que los jóvenes contribuyan con sus nuevos lenguajes. Todos sabemos que cada generación aporta nuevos lenguajes en la comunicación cotidiana y también en el lenguaje estético, en el arte, y el cine es una expresión artística. En consecuencia, cualquier contribución, innovación es algo que es bienvenido porque será parte de lo que formará un lenguaje mucho más formal ya en el futuro. Hay que abrirnos a todas estas nuevas opciones. Sí, sin duda. Yo creo que el abrir la visión es importante, pero siempre lo consulto porque cuando los jóvenes cineastas se encuentran ante una convocatoria como esta, pues la primera pregunta que surge es, ¿podrán aceptar digamos, otras formas de hacer cine, tomando en cuenta que los jurados a veces ya tienen como que cierta trayectoria y en ciertos casos te encuentras con jurados reticentes a nuevas miradas? Entonces, en esa medida sí quería preguntarlo para dejarlo claro. En relación con la temática o la propuesta por las cuales, digamos, debería girar estos productos, ¿por qué las ODS? ¿Por qué es tan importante para el premio que se hable sobre estas 17 ODS, tomando en cuenta que, siendo bien pragmático con las ODS que propuso las Naciones Unidas en el año 2015, el tema cultural está prácticamente desaparecido? No te encuentras una ODS directamente relacionado con el tema cultural, y si aparece cultura relacionado con la paz, cultura de la paz, y no hablando directamente de la importancia del tema cultural como sabemos que hoy lo tiene a nivel mundial. Mira, de nuevo felicidades, querida, porque veo que te preparas muy bien en todas tus entrevistas y te quiero hacer un público reconocimiento ante tu auditorio. Mira, la idea está vinculada con lo siguiente. El trabajo que nosotros realizamos en esta organización internacional, como casi todas las organizaciones internacionales, está vinculado también con Naciones Unidas y con estos objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos del milenio. Atinadamente me dices, poca cultura vemos ahí. Yo más bien veo que la cultura lo permea todo. Veo que la cultura es una
espectro transversal que cubre desde la cultura de la justicia, la cultura de la paz, la cultura de la igualdad, la cultura de la salud, la cultura de ir de apoyar todo aquello que va contra el cambio climático, la cultura de buscar que haya educación para todos, que haya una alimentación sana para todos. Son manifestaciones, expresiones culturales de los pueblos y de la gente. Entonces, al abrir nosotros el concurso en estos temas, estamos abriéndolo realmente a los temas que inquietan al mundo de hoy. No es que la película de ficción o documental o la innovación tenga que ser un producto que enseñe como en una clase cómo lavarse los dientes o por qué es importante ir a una escuela o por qué es importante ser conscientes del uso de la energía y de las energías sostenibles, sino que todo eso permea nuestras vidas. Una película de cualquier tipo va a tener estos contenidos porque se va a ver un paisaje que representa de alguna manera la amenaza del cambio climático, porque hablará de personas que tal vez estén demostrando su fragilidad debido a injusticias sociales o a inequidades familiares, etcétera. Creo que los temas se abren o abren un espectro enorme de oportunidades de expresión entre los jóvenes. Y esto, y los artistas en general, y esto me llevaría a otro de nuestros programas insignia, y no es que esté yo evadiendo la pregunta, sino que está vinculado. Sí. Otro de nuestros premios se llama Foto ILA. Este premio Foto ILA, en la edición del año pasado, era vinculada con uno de los objetivos del milenio, que era la lucha contra el hambre. El ganador fue un joven, también este concurso es para jóvenes, fue un joven colombiano que sus fotografías tenían un título que era Exceso de abundancia. En sus fotos veíamos pistas panorámicas de mercados en América Latina, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, estos mercados que tú y yo conocemos también, llenos de color, llenos de frutas, de verduras, y por otro lado, el depósito de la basura a un lado del mercado, en donde estaba lo mismo. Entonces se llama exceso de abundancia porque no hay un uso racional de los recursos. Muchas veces al no vender tiran en lugar de que se haga un uso mucho más racional de los recursos alimenticios. Era un llamado de atención. El título del premio ILA de fotografía para este año es de, hemos encontrado como un gancho para participar. Me parece genial. Que se titula VAS, V corta A S. Vas a participar y es vida, agua, salud. Nosotros acabamos de salir de una crisis sanitaria a nivel planetario como nunca había existido, porque había existido en el pasado las plagas, pero el mundo no era tan comunicado como ahora. Entonces, si tenemos como título lo que es la vida, lo que es la importancia de la vida, lo que es la importancia del agua en la salud de la gente y lo que es tan importante, la salud de nuestras vidas, es que los temas, las posibilidades creativas son enormes. Es interesante que en una de nuestras ediciones de Foto ILA, hace unos años, hubo un boliviano que es José Arispe, que en 2013, claro, lo conocemos. Que en 2013 ganó con un proyecto que se llamaba Despegar. Para esta nueva edición no hemos todavía recibido candidaturas de fotógrafos bolivianos, pero ojalá que a raíz de esta entrevista se entusiasmen y nos manden también sus participaciones. La convocatoria está abierta hasta finales de mayo y nos gustaría mucho que otra vez Bolivia esté presente y que eventualmente pueda ser el ganador. Para el premio de cine, sobre el que hemos venido hablando,
Hasta el momento, y todavía la convocatoria no se cierra, como tú bien mencionabas, se cierra el 27 de mayo, hemos recibido ya 3 propuestas bolivianas, o Qué sea bien. que no estamos mal, falta mucho para que se cierre y hemos ya recibido 3. Te he hablado brevemente de 2 programas insignia, uno que es el premio del cine, otro que es el premio de fotografía, el otro es el premio literario. Nosotros hemos hecho lo posible por rescatar un premio histórico que se otorgaba hasta hace 25 años en este organismo internacional, que es el premio literatura, y que en su momento recogió las candidaturas, las propuestas de aquellos famosísimos autores latinoamericanos, miembros del boom. O sea, hasta hace 25 años el premio ILA se identificó mucho con esos autores. Hoy estamos interesados en descubrir también quiénes son esas nuevas voces de la literatura latinoamericana. Sí hay una condición que tienen que ser ya publicados en italiano, porque el tema es qué se conoce de esa literatura ya en italiano. El año pasado el primer premio de esta nueva edición del premio ILA, y hubo un escritor boliviano que es Rodrigo Asbun, que participó con una novela titulada Los Años Invisibles, que es una novela ya publicada en Italia. Este año sacaremos otro premio en literatura y será para aquellos autores jóvenes latinoamericanos que no han sido todavía traducidos al italiano. Y el premio es no solamente en efectivo, sino que se traduzca su libro al italiano y se publique, ¿no? Entonces, como verás, son 3 reconocimientos en donde estamos premiando el talento, la creatividad, pero sobre todo estimulando a los jóvenes. Me parece fundamental que los jóvenes encuentren que hay oportunidades de esta naturaleza. Claro, claro. Me parece genial que pueda ser, que haya hecho de alguna manera el paraguas en el premio de fotografía y ahora con literatura, porque creemos sin duda alguna, aquellos que trabajamos en el ámbito del periodismo cultural, que es la cultura y es el arte, los nuevos espacios en los que hoy podemos no solo reflexionar sobre nuestra realidad, sino comunicarnos con otras realidades y que el lenguaje pueda ser entendido, pueda ser comprendido. Por otro lado, más allá del proceso de comunicación o de diálogo, este proceso de crítica o de autocrítica, al cual también podemos acceder a través de estos materiales. Yo me imagino que los jurados que seleccione la Secretaría para cada uno de los premios debe ser pues afortunado, porque debe encontrarse con propuestas bien interesantes que lleguen desde diversos países y que vayan también trabajando por esta línea de derechos humanos y por supuesto de lo que plantea las ODS. Yo sí le empezaba la pregunta por ahí, porque justamente hace muy poco acá en Bolivia, creo que finales del pasado año, tuvimos un encuentro del Centro Cultural de España en La Paz, donde se dialogaba sobre la necesidad de hablar específicamente sobre elementos culturales partiendo de las ODS, en la medida en que creemos que es necesario que pueda existir o que haya existido, digamos, en su momento una ODS que esté directamente relacionado al tema cultural. ¿Por qué, Jaime? Porque creemos que ello implicaría que haya más disponibilidad, que haya más opciones de los gobiernos, fundamentalmente de los gobiernos en Latinoamérica y el Caribe, para pensar en políticas y en propuestas que puedan impulsar específicamente el trabajo de los artistas, tanto de trayectoria como emergentes. Al no haber quizás de manera simbólica una ODS que esté hablando específicamente de ello, es más fácil para los gobiernos evadir esa responsabilidad que también tienen con su sociedad. Y en esa medida nos parecía fundamental el empezar a estudiar dónde está la cultura en cada uno de los ODS y de qué manera a través del ámbito cultural estos ODS se pueden llevar adelante, pueden cumplirse o pueden, digamos, estar presentes en la sociedad. Entonces, en esa medida nos parecía fundamental que sí pudiera estar. Le pongo el caso de Bolivia, por ejemplo. Una de las quejas fundamentales de los artistas actualmente es que no existen programas específicos y además, digamos, alargados en el tiempo
que estén apoyando el trabajo, la producción de los artistas. Evidentemente sabemos que el Estado no tiene que hacerlo todo, no tiene que darlo todo, pero tiene que dar el primer paso, tiene que poner el ejemplo. Y no sabe que en Bolivia hubo un proyecto muy interesante llamado PIU que dio la posibilidad que muchas obras que hoy se están estrenando en cine y en otras disciplinas puedan gestarse. Al ya no haber, evidentemente, ¿qué pasa con las siguientes producciones? ¿Qué pasa con los jóvenes que están graduándose, que están estudiando, o los empíricos? Tienen que recurrir a propuestas y proyectos que vienen desde afuera, desde organizaciones internacionales, para poder solventar el trabajo artístico. Y en esa medida, pues nos parecía fundamental que desde las Naciones Unidas hubiera un fuerte hincapié en ese sentido. Yo te repetiría lo que comenté hace un rato. Yo pienso que nosotros, tú, que con tanto entusiasmo, conocimiento y experiencia te dedicas al periodismo cultural y a la defensa de la cultura, yo desde la plataforma en la que me encuentro ahora y en otras en donde estuve antes, prefiero verlo como te mencionaba. La cultura, al final, todo es una expresión de la cultura. Todo es una expresión de cómo el hombre, las mujeres, los hombres, los seres humanos, vemos el entorno que nos rodea. La manera de acercarnos a este entorno, la manera de interrelacionarnos con los demás, demuestra nuestra cultura. Es decir, la cultura está en todo. El año pasado, uno de los documentales, el documental premiado en nuestro premio de cine, fue de una realizadora argentina, sobre la cual tú ya leíste y te enteraste, sin que el tema estuviera vinculado con tema de derechos humanos. El documental hablaba de un grupo de jóvenes, de 6 chicas argentinas que viven en Entre Ríos, en una ciudad de Argentina, que se dedican a algo que ellas llaman danza combate para defenderse. Y en algún momento, en una de estas demostraciones callejeras de su expresión artística y de defensa, una de ellas se quitó la blusa y eso hizo que un grupo de jóvenes activistas, artistas también, fuera condenado por la sociedad. Y el documental va sobre esto, cómo mientras que la gente no salga de una cierta categoría en la cual se encasilla, todo está aceptado. Entonces, eso tenía mucho que ver, sin decirlo, sobre la libertad de expresión, sobre los derechos humanos, sobre la libertad de expresar tu propio cuerpo y tu propia naturaleza. Y esto de alguna manera, cuando la película terminó, pasó una ley que estas chicas promovían mucho, que era la ley del aborto, ¿no? Entonces, creo que de esto te explica, es un ejemplo muy claro de cómo al hablar de un tema que podría no tener un vínculo con la cultura como es los derechos humanos, era un tema evidentemente cultural, ¿no? Veámoslo desde ese punto de vista y tratemos como activistas culturales que somos, ¿no? Mi querida Saray, tratemos de colarnos en donde nos dejen. Es decir, medio ambiente, cultura del medio ambiente, salud, cultura de la salud, derechos humanos, cultura de los derechos humanos. De acuerdo con usted, Jaime, pero bueno, ya sabe que cuando la pasión se apodera del raciocinio del ser humano, es difícil pues darle la vuelta al tema. Sí, yo lo entiendo completamente. Pasa que ya como para cerrar el tema, pasa que en muchos casos no tenemos la suerte de que las personas que tienen las posibilidades de la toma de decisión y de la toma de poder, básicamente, finalmente hablando de ello, no lo piensan así. Y al no haber una característica o un acápite o un punto donde se mencione el tema cultural, pues evaden el tomarlo de la manera en la que usted lo toma. Porque evidentemente no hay forma de hablar de política, de sociedad, de salud, si no se hace referencia a los modos en los que estos mensajes son comunicados. Si no existiera el graffiti, si no existiera el cartel, si no existiera el diseño gráfico, ¿de qué manera los estados y los gobiernos podrían comunicar
lo que hacen, podrían comunicar lo que buscan, Claro. podrían comunicarse con su sociedad. Es decir, evidentemente todo es cultura, sí, lo es, evidentemente lo es, pero ¿de qué manera desde el ámbito del Estado uno puede establecer, digamos, elementos específicos donde se pueda pues volcar la situación y que no sea la cultura el que entra al final, sino que se parta desde ahí para entrar a otro lado? Es decir, partir de documental para entrar en los derechos humanos, no partir de los derechos humanos para llegar al documental. Es simplemente una manera de verlo, quizás con la prioridad en el ámbito artístico, en el ámbito de la creación, con ciertos fines, está perfecto, no estoy en contra de ello, pero partir desde ahí, ¿no? Y en esa medida, cuando no está escrito en un papel que yo como ente que toma decisión lo tiene que hacer, pues no lo hago. O lo hago cuando me conviene, o lo hago muy pocas veces, ¿no? Y en ese sentido, los que están relacionados con el ámbito de la cultura y del arte, quedamos como en el espacio de secundario, ¿no? Y por eso es que le ponía en tela de juicio este tema, pero estoy completamente de acuerdo con usted, habría que verlo de esa manera. Sin embargo, pues toca también ser, digamos, crítico con esa posición y darle como que cierto empujoncito, como ustedes lo están haciendo con estos premios, ¿no? Y mira, yo creo que también ese es un trabajo que nos corresponde a todos aquellas y aquellos que estamos involucrados en el mundo de la cultura, hacer entender a, a nuestros gobiernos, a nuestras sociedades, la gente piensa la cultura es la diversión, el entretenimiento, lo bonito, Claro. y no necesariamente solo es eso. Entonces, si las comunidades artísticas, los funcionarios de cultura hacen cada vez más hincapié ante sus respectivos gobiernos sobre la contribución económica del Claro. sector cultural, sobre la contribución económica de las industrias creativas, evidentemente ellos van a tomar mucho más importancia en estos temas. O sea, cuando uno habla de la industria audiovisual, estamos hablando del cine, de la televisión, de los audiovisuales, de los videojuegos. Todo eso genera trabajo. Todo esto contribuye a la economía de una manera sustancial. Entonces, en el momento en que los economistas, los administradores públicos entiendan que esta contribución es tan importante, le darán un mayor presupuesto también a la cultura. Por ahí va la cosa. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora sí, Jaime, le cambiaré de tema y quisiera hablar sobre estos procesos conceptuales también que de alguna manera están pues subyaciendo debajo de cada uno de estos premios. ¿Qué cree usted que tiene para decirle a la comunidad o al concepto de lo italiano, América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son aquellos aspectos que usted cree que están como que dialogando o que se relacionan a través de el trabajo que realiza la organización y específicamente desde la Secretaría de Cultura a través de finalmente los resultados, los productos concretos que pasan, digamos, a ser como la representación de este hilo que nos antecede muchísimos años, pero que hoy también a través de la organización pueden verse de forma mucho más actualizada? ¿Qué tienen para decirse unos a otros? Mira, es muy importante hacer notar que cuando Italia concibe crear este organismo internacional en el que participa con los 20 países latinoamericanos, lo hace de una manera en la que no es decir vamos a hacer la organización internacional italo-africana, italo-asiática, italo-latinoamericana. No, es la única. Eso significa que Italia ha tenido siempre una presencia importante en América Latina, una presencia cultural fundamentalmente en toda América Latina. Cuando nosotros pensamos en las aportaciones que llegaron a nuestros países durante las épocas coloniales, las aportaciones culturales me estoy refiriendo, todo esto venía muy inspirado de la parte de la cultura italiana. ¿Por qué? Porque era el Renacimiento italiano y porque finalmente cuando los Borbones reinan en España y en el caso de América Latina, con excepción de Brasil, todos fuimos en algún momento colonia española, es en el momento en que llegan los Borbones con Carlos III, que fue rey de Nápoles, que trae
toda esta aportación, este bagaje de la pintura, la arquitectura, la música, la literatura barroca, que es algo que nos tiene muy marcados. Cuando nosotros viajamos en América Latina y vemos iglesias, monasterios, lo que se hizo a partir del siglo XVII, XVIII, XIX en materia de música, en materia de literatura, en materia de pintura, hay que reconocer que había una gran influencia italiana. Entonces me parece que el hecho de que Italia haya pensado en que esto no era solamente un aspecto del pasado, sino que busca tener una nueva asociación estratégica con los países latinoamericanos en temas de interés de los países latinoamericanos. Por eso yo hablaba de que las actividades que nosotros llevamos a cabo están divididas en varios sectores. Los más importantes, bueno, yo te hablaría del mío, que es el cultural, pero evidentemente los más intensos, los más importantes, son aquellos que están vinculados con el apoyo económico y social a iniciativas latinoamericanas, las becas, los programas de formación en materia científico-tecnológico, el tema de las pymes, las pequeñas y medianas industrias, el tema de las asesorías en aspectos legales a gobiernos que lo solicitan en materias de derecho constitucional, de lucha contra la delincuencia, etcétera. Estos son temas que se hacen siempre en consenso con los gobiernos latinoamericanos, de acuerdo a las necesidades que plantea cada uno de los países. ¿Qué aporta Italia? Aporta, en el caso de la ILA, que es un organismo internacional, que es también apoyado económicamente por los 20 países latinoamericanos, apoya proyectos efectivos. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Centroamérica, de Ecuador, apoyamos proyectos de comunidades cacauteras, sobre todo grupos de mujeres unidas en comunidades que trabajan el cacao. Y esto es algo que es una expresión cultural y es también una expresión económica. Acabamos de tener una reunión de pymes, estamos muy involucrados en Medellín, Colombia, estamos muy involucrados con todo el tema vinculado con la economía verde, con las ciudades verdes, con aportar prácticas exitosas. Esto es en esos ámbitos. En el sector cultural, además de los premios que te comenté, realizamos cursos, seminarios de capacitación. El año pasado tuvimos un curso sobre museos y territorio. En un año de pandemia, los museos de todo el mundo se vieron muy afectados, estaban cerrados, la gente no podía salir de sus casas, menos ir a un museo, y hubo que replantear cuál es la misión de un museo, cuál es la misión de un museo con su territorio y con quienes habitan ese territorio. Y organizamos un seminario que duró 2 meses con expertos de todos los países latinoamericanos, sobre todo funcionarios de ministerios de cultura, de museos, para intercambiar experiencias y opiniones. ¿Cómo salimos de esa crisis? ¿Cómo luchamos contra eso y descubrimos cuál es la verdadera vocación del museo, que es estar vinculado con su público, con su territorio, con la población que lo circunda? Y sobre eso hablamos durante muchas sesiones. Los italianos, que encontramos expertos de museos del norte, sur, de todo el país, museos arqueológicos, etnográficos, de arte, etcétera, dialogando con latinoamericanos de museos etnográficos, de arte, arqueológicos, etcétera, de cómo salir de una crisis como en la que nos encontrábamos y cómo redefinir la visión, la misión, el objetivo de un museo. Esto fue el año pasado. Hasta hace 15 días tuvimos otro seminario con más de 200 participantes. Hubo 12 participantes de Bolivia, concreta y específicamente, sobre tráfico ilícito de bienes artísticos, culturales, patrimoniales. Como verás, son temas
que no se ven, tal vez, no es yo voy a una exposición o yo un premio o una película, no, pero tiene que ver con la formación, con la capacitación, sobre todo con el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, porque las buenas prácticas se dan en ambas partes. Sí, sin duda. Y bueno, justo ese tema creo que viene muy a colación debido también a lo que está sucediendo en Ucrania, no solo por el tema del conflicto político y social, sino también por todo lo que está pasando en relación con los bienes patrimoniales, ¿no? Por muchos espacios patrimoniales que, por un lado, si bien están terminando destruidos o afectados, están también siendo pues robados, básicamente hablando, aquellas obras que son patrimoniales y que se encuentran en zonas en las que evidentemente ya no existe ningún tipo de protección. Imagino que ante eso también la UNESCO está trabajando. Hemos conversado hace muy poco con una periodista española que nos daba a conocer detalles. Evidentemente ellos están más cerca que nosotros. Había trabajado en un proyecto de investigación que dio como resultado un artículo donde contaba cuál es el estado actual de ciertos bienes patrimoniales en Ucrania. Jaime, yo le agradezco un montón este tiempo que nos ha dado, no queremos robarle más tiempo, sí queremos hacer la invitación a todos aquellos artistas que nos están viendo de cada uno de los países que forman parte de ILA y que pueden participar de los premios que ustedes proponen, tanto del premio de fotografía, cine y literatura. Muchas gracias, Saray. Y yo invito a quien esté interesado en seguir nuestras actividades a ver nuestra página web, que es, repito, ILA, I latina, L-A, I-I-L-A. Cuando metan eso en internet, les aparecerá quiénes somos. Estamos a sus órdenes. Te agradezco el tiempo que me has brindado para hablar sobre nuestras actividades y de nuevo te felicito por el profesionalismo, la simpatía y la experiencia que demuestras con tus entrevistados. Muchísimas gracias a usted, le agradezco un montón, y a todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, recuerden que tienen la posibilidad el 27 de mayo en el caso de premio de cine y en el caso también de fotografía para participar de él, y busque evidentemente toda la información que pueda pues, estar allí presente y quizás nuevamente en el caso de Bolivia representarnos como ganadores. Seguiremos con más en nuestra próxima entrevista.